Hola, es un gusto saludarlos. En este tutorial trabajaremos con sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Sucesión es una serie de elementos, finita o infinita, que se siguen unos detrás de los otros, en el tiempo o en el espacio, obedeciendo un orden. Del lado derecho podemos ver 4 números, dentro de los cuales vamos a tener el primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. Tenemos que identificar todos estos elementos. Tenemos que identificar también el número de elementos que son, o el número de elementos que vamos a obtener, que lo pondríamos como n. Sucesión numérica. En matemáticas, una sucesión numérica son números o expresiones matemáticas que siguen uno detrás de los otros con reglas establecidas. Las sucesiones numéricas pueden ser hacia adelante, por ejemplo 1, 2, 3, 4, hacia atrás 4, 3, 2, 1, alternadas 2, 4, 6, 8 o alternas 0, 1, 0, 1. Tenemos sucesiones aritméticas, que es una de las sucesiones más comunes. Las sucesiones aritméticas se distinguen porque la diferencia entre cada término es constante, por lo tanto definido con una fórmula. La fórmula para la sucesión aritmética, y tenemos un ejemplo aquí que sería 3, 5, 7, 9, sería AN igual a A1 más N menos 1 por D, donde a la n sería el término que vamos a buscar. Por ejemplo, en esta sucesión buscaríamos el quinto término. A la 1 representa al primer término, que sería el 3. N sería el número de términos y D sería la diferencia entre cada uno. En las sucesiones aritméticas lo que podemos encontrar son números que van sumando. Aquí, si lo quiero hacer sin fórmula, yo diría 3 más 2 me da 5, 5 más 2 me da 7 y 7 más 2 me da 9. Entonces lo que estamos viendo es que yo al sumarle 2 me da el siguiente número. Tenemos el primer término, buscaríamos nosotros el quinto término. El quinto término sería, si yo le sumo al 9 2, me estaría dando 11. Vamos a utilizar la fórmula. La fórmula me dice que es a la n igual a la 1 más n menos 1 por la diferencia. Aquí la diferencia es que yo agarro el último, le quito el anterior. 9 menos 7 me va a dar 2 y así periódicamente. Si hago 7 menos 5 me va a dar 2 y 5 menos 3 me da 2. Entonces vamos a ver, yo quiero el quinto término de a la 1 son 3 más n, que sería el quinto término, menos 1 por la diferencia que son 2. Entonces a la 5 sería igual a 3 más 4 por 2. A la 5 me quedaría igual a 3 más 4 por 2 son 8. A la 5 igual a 11. Entonces aquí corroboramos que en esta sucesión sería 3, 5, 7, 9 y 11. Ahora vamos con las sucesiones geométricas. En las sucesiones geométricas los términos se calculan multiplicando el número anterior. Por ejemplo, tenemos esta que es 2, 4, 8, 16 y tendría la fórmula que vemos del lado derecho. A la n igual a
A1 por R a la n menos 1, donde A1 es el primer término, como en la fórmula anterior. Aquí en lugar de diferencia tendríamos una razón y n sería el término que estamos buscando. La razón, y esto lo voy a poner aquí, vendría precisamente, en el otro hicimos una diferencia, aquí nosotros haríamos una división, o sea, la razón sería, por ejemplo, el último entre su antecesor, que sería 16 entre 8, y la razón de esto sería entonces 2. Vamos entonces con el ejemplo. Nosotros tendríamos aquí 2, 4, 8, 16. Pasa lo mismo que en el anterior, queremos el quinto término. Sabemos nosotros que la fórmula es a la n igual a la 1 por r a la n menos 1. Entonces yo voy a poner a la 5 igual a la 1, que sería el 2, por la razón, que la razón ya la habíamos sacado, la razón serían 2, por n, el número de términos, pues sería 5 menos 1. Y entonces continuamos con esto. El quinto término sería igual a 2 por 2 a la 4, porque aquí 5 menos 1 me da 4. A la 5 sería igual a 2 por, recuerden que 2 a la 4 es multiplicar 4 veces el 2, entonces sería, si yo lo pongo de esa forma, sería 2 por 2 por 2 por 2, que aquí a fin de cuentas, si lo quieren hacer más rápido, sería 4 por 4. 4 por 4 son 16, entonces sería 2 por 16. A la 5 sería igual a 32. Aquí entonces nosotros diríamos 2, 4, 8, 16 y 32. Y lo que comentábamos, aquí nosotros podemos hacerlo sin fórmula. Aquí lo que tendremos que checar es que de 2 a 4 habrá que identificar, siempre hay que identificar primero si son aritméticas o son geométricas. Y esto vendría con la razón o la diferencia, utilizando los dos últimos números. Dentro de estas series o sucesiones de números también van a encontrar algo. Tienen que checar que estas series de números pudieran ser números pares. Aquí sí, cada que vayan a resolver estos ejercicios, primero chequen esto así como primer paso. Este es un tip, aquí estamos hablando del tip para este tema, que sería, primero chequen si es que son pares, porque a lo mejor son simple y sencillamente números pares, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. Pueden ser impares. Esto es lo primero que tienen que checar. Primero que sean pares o que pudieran ser impares. 3, 5, 7, 9. Y la siguiente es que pudieran ser números primos.
Los números primos son aquellos números que son divisibles únicamente entre 1 y ellos mismos. Y empezaríamos nosotros con el 2, con el 3, con el 5, con el 7, etcétera. Recuerden, número primo únicamente es divisible entre 1 y el mismo. Si habláramos nosotros del 1, el 1 únicamente sería divisible entre 1 para que me dé un entero, entonces este no es primo. Si hablamos del 2, 2 entre 1 me da un entero, y también 2 entre 2, entonces este es primo. Si vamos con el 3, 3 entre 1, y 3 entre 3. Si vamos con el 4 va a dividir entre 1, va a dividir entre el 4, pero también va a dividir entre el 2, entonces tiene un divisor más. Este ya no es número primo. De esta manera es precisamente como nosotros determinamos cuáles son números primos. Si tienen más de 2 divisores, ya no son primos. Por eso es que en el caso del 6, el 6 divide entre 1, 6 entre 6, 6 entre 2, y también, para que me dé entero, 6 entre 3, entonces este ya no sería primo. Entonces lo primero que ustedes van a identificar siempre que se encuentren con sucesiones o series de números es esto. Van a decir, bueno, a ver, son pares. Si son pares no tengo que utilizar ninguna fórmula. Son impares, son primos, y después de eso ya voy precisamente a identificar, bueno, ahora vamos a ver, ¿es una aritmética o es una sucesión geométrica?